¿Tiene alguna pregunta? Bueno, más que una pregunta, es como un comentario respecto a las lecturas de esta semana, que lo había comentado en el foro, pero bueno, lo traigo a colación aquí. Con Sí. el cuento de Ser, de Luis Brito García, Ujú. me pareció muy peculiar la forma en que está construido el texto, porque casi no tiene comas. Ajá, sí. Entonces, en mi aspecto, para mi forma visual, me costaba un poco porque a veces me perdía como que la línea de lo que estaba leyendo porque leía una palabra, pero esa palabra estaba conectada, era con otra, entonces tenía que repasar de nuevo, aunque eso no impidió que me concentrara en el texto, pero sí me llamó la atención la construcción que tenía porque Mm. fueron muy pocas las comas que llegué a observar, sino que era un conjunto de palabras que uno podría decir sin sentido, porque son muy diferentes, pero en general sí, sí tenían como un fin. Eso, bueno, eso me llamó la atención. Eso, Confirmó lo que dice mi lady. Sí, es verdad, disculpe, profesor. sí, sí, Es adelante. que es impresionante porque obviamente confirmo, yo cuando lo leí yo dije, ¿qué desastre es esto? Yo recuerdo que me quedé en una crisis existencial, pero luego me di cuenta cómo, cómo la combinación de tantas palabras logró dar un resultado artístico, un mensaje de verdad muy profundo. Yo quedé loca. Primera vez que veo este tipo de estructura de un Ujú. cuento. No sabía o no me había dado cuenta, no recordaba. Yo esta semana no revisé el material que había que leer. Em, Solo vi el video. No recordaba que ese cuento estuviera en el material, pero qué bien. Seguramente fui yo quien lo incluyó. Em, ese texto es muy interesante como representante de los géneros literarios modernos, porque precisamente porque prescinde de una cosa tan que siempre describimos como tan necesaria, tan positiva para la lectura y para la comprensión del mensaje, etcétera, como son ese como son, no me gusta, como los signos de puntuación. Pero uno siempre dice, sin signos de puntuación no puedes leer, sin signos de puntuación no se comprende qué se relaciona con qué, etcétera, ¿no? Uno dice eso. En primer año yo lo digo a cada rato. Eh, pero este texto es construido, como dicen ustedes, sin signos de puntuación o con muy poquitos. No estoy seguro de que no tenga ninguno. Díganme ustedes que lo acaban de leer. ¿Tiene alguna coma o son muy pocas? No oigo, no oigo. Que yo conto como unas 3 4 en todo el texto. Son muy pocas. Sí, Y sí, son eso, muy pocas. eso dificulta muchísimo la lectura. Cuando uno va a leer eso en voz alta para otros, uno no sabe dónde hacer pausas, no sabe hasta dónde llega este pedacito de la oración para continuar con la otra o con el otro pedacito, ciertamente. Pero eso debe tener algún significado, alguna repercusión en el significado. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, yo a mí lo que puedo percibir es que ese conjunto de palabras, que son bastantes y bastantes hasta el final del cuento, representa un Sí, proceso de vida, sí. porque son frases, palabras, disculpe, que uno cuando las lee, uno se siente identificado porque uno dice, por ejemplo, ah, funeral, urna, muerte. Al Ujú. principio cuando dice, por ejemplo, nombra muchas palabras que se refieren a la infancia, luego van a la adolescencia y luego a Sí, la adultez. Y eso sí, es lo que hace que uno comprenda el sentido del texto. sí. Ajá. Y con respecto a los signos de puntuación, voy a decir yo mismo, a mí me parece que esto puede significar, porque bien puede ser que el autor está pensando en otra cosa y que otro lector que no sea yo piense otra cosa, pero siempre van a ser complementarios. Eh, Esto puede indicar que no existe un día en que se acaba la infancia y que comienza la adolescencia, sino que es un proceso, como acaba de decir Rincón, en que
se va dejando de ser niño y se va comenzando, al mismo tiempo se va comenzando a ser adolescente, y entonces una etapa se mete en la otra, ¿no? Y de esa etapa primera nace la siguiente. Uno no encuentra qué día fue que me convertí en adolescente, etc. Cuando quitas la barrera de la coma, o bueno, la coma podría significar una barrera entre esas dos etapas, y entonces si la quitas, le vas dejando en la mente al lector o al que oye la idea de que, bueno, así una etapa se va metiendo en la otra porque se quitó del medio lo que la separaba, que podía ser una coma. Además de que también en el nivel semántico uno va descubriendo palabras, expresiones, etcétera, que ya no pertenecen tanto a la primera etapa, la infancia, por ejemplo, sino que se van convirtiendo ya más en objetos que usa un adolescente más que un niño, ¿no? Y después objetos que utiliza más un adulto que un adolescente. Pero los signos de puntuación ahí o la ausencia de ellos puede interpretarse también así, ¿no? Que ya no hay, o que no hay en la realidad, no hay esa separación tan cierta, sino que se van integrando las etapas. Falta menos de un minuto y está levantando la mano Juárez y Betancourt. Los vamos a dejar para la próxima. Nos vamos a detener aquí para no interrumpirlos cuando estén hablando.